Pues mira, Cardumen Teatro es pues es como la compañía teatral con la que yo me nombro. Digamos que en realidad pues yo soy la cabeza y yo soy como quien genera los proyectos y se va uniendo gente, ¿no? A los proyectos. Empezó con una obra que hice aquí en la Ciudad de México en 2008, 2007, 2008, no me acuerdo bien, pues con un apoyo ganamos un apoyo, una subvención del Estado, con la que se produjo la obra que se llamaba Los Prohombres. Y es una obra donde actuó un actor que se llama Humberto Busto, que ha hecho algunas series, entonces tal vez en una de esas lo ubican por ahí porque sí hace varias series y ha hecho series en otros países y películas en otros países. Un tipo muy movido. Y otro actor que se llama Enrique Cueva, también de acá, que también hace mucho cine y así. Pues era una obra sobre un caso muy interesante de un acto caníbal que habían organizado estos dos personajes, que en realidad sí existió, ocurrió, está basado en un caso real del caníbal de Rotemburgo, en Alemania. Pues de gente que en la Deep Web escribía para solicitar gente para comerse y gente que solicitaba ser comida, ¿no? Entonces fue un caso así muy sonado porque judicialmente era así súper difícil acusar al caníbal porque el otro había estado de acuerdo en ser comido, ¿no? Hasta lo había firmado y todo. Entonces, pues de eso iba la obra y con eso empecé la compañía Cardumen Teatro y después de eso, pues comúnmente cada año dirijo una obra, actúo en otras. Comúnmente es la compañía con la que yo dirijo, ¿no? O sea, cuando actúo casi siempre actúo invitado por otras compañías y así, pero sí, sobre todo eso es una compañía con la que he estado moviéndome desde el 2008 y de eso va. Y pues bueno, en Instagram, que hace poco lo abrí, en realidad pues, y en todas las redes, como que me gusta no solamente eh, subir cosas de teatro, ¿no? Sino de todas las artes, como que creo que es algo importante que es estar en relación con todas las artes todo el tiempo. Música, teatro, danza, artes plásticas, en este caso los grafitis, bueno, el arte urbano que es súper interesante, ¿no? ¿Y cuándo surge la sensibilidad? O sea, ¿Perdón? ¿cuándo surge la sensibilidad, esa mirada del artista? ¿Cuándo surge? En mí, como, pues no sé, creo que de muy pequeño, como no sé, a los 7, 8 años, con mi papá me llevaba a ver obras de teatro muy comerciales, en esa época eran obras muy comerciales, pero que obviamente a mí me gustaban mucho, y como que eso fue lo que me prendió el gusto por el teatro. También recuerdo que no leía mucho, no era un súper lector, pero como que agarraba los libros, pues, y me gustaba estarlos ahí, pues eso, leyendo, revisando. Entonces, como que de pequeño, como que nació ahí esa sensibilidad por ver, leer, escuchar. eh, y ya después me empecé a profesionalizar, ¿no? Como a partir de los 12 años que entré a la escuela, bueno, aquí se les dice secundaria, no sé cómo les digan allá, pero acá en México le decimos secundaria. En la secundaria, ahí entré a una escuela eh, donde mezcla las clases normales, o sea, las que dan en todas las escuelas de ciencias, y matemáticas, etcétera, más materias artísticas, ¿no? Por lo menos aquí en México no hay, o sea, no todas las escuelas tienen como un perfil de escuelas que complementen todo eso, ¿no? Son muy pocas. Y entre esas, esta escuela que es el CEDAR Diego Rivera y en donde yo estudié, o sea, como todas las materias científicas, etcétera, eh, mezcladas con las de artes. O sea, que has buscado, digamos, has creado tu propio sistema educativo, digamos, ¿no? Pues en realidad el sistema educativo era el de la escuela, ¿no? O sea, más bien ellos estaban con con ese sistema educativo y todavía continúa, o sea, todavía sigue viviendo esa escuela. Antes estaba esto que te digo, secundaria, que son 3 años, y luego bachillerato, que son otros 3 años. No sé cómo le llaman allá. Es Sí, más justo o menos después como igual. la educación media.
Ujú, Sí, es como la educación media antes de la universidad, ¿no? ujú. Y, antes tenía esas dos, ahora ya nada más tienen puro bachillerato. Entonces, como que las secundarias dejaron de existir, desgraciadamente, porque la verdad funcionaban muy bien. Y pues sí, como dices, era un sistema educativo distinto al normal, por lo menos por acá, ¿no? Y bueno, encuentras la inspiración en muchos puntos, ¿no? Incluso, como comentabas antes, en la historia macabra, ¿no? De los caníbales, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, siempre me ha gustado como el terror, como esos universos perversos, siempre me han gustado, siempre me han atraído. O sea, ya desde que empecé a dirigir, como que ha sido un poquito no sé si me han seguido o yo los he buscado, pero de alguna manera han estado ahí latentes en lo que hago, en lo que dirijo, sobre todo. Cuando actúo, pues actúo lo que vaya saliendo, o sea, lo que me vayan invitando. Pero cuando dirijo, como que sí elijo obras con ese perfil un poco, sí, sí deben de tener algo perverso en su ser. Y me gusta mucho el terror, por ejemplo. Por ahí en Instagram hay unos pequeños, yo le llamo monólogos porque no es cine, o sea, yo no soy cineasta, entonces más bien en pandemia pues quería hacer algo y justo me puse a escribir como obras de terror de una cuartilla, dos, así que fueran monólogos cortititos. Y los produje y los subí a Instagram, entonces por ahí andan con un título que se llama A quien vive entre fantasmas y son como 9 capítulos, pequeños monólogos que se acercan al cine, pero no son cine porque yo no hago cine. Entonces, pero sí, siempre me ha gustado ese asunto, esos asuntos. Uno siempre en el gran teatro del mundo se interpretan papeles, ¿no? ¿Hasta qué punto esos papeles son impuestos o somos libres? Em, pues un poquito las dos, o sea, yo recuerdo que en proyectos que he estado nunca, o sea, nunca he tenido como un papel así que diga, no, eso no me gusta, ¿no? O sea, creo que llegan, te invitan o surgen por ahí y uno los acepta, a veces por necesidad, a veces porque sí hay un proyecto como muy, muy, muy bueno, pero comúnmente siempre o sea, siempre encuentras algo interesante en todos los personajes que haces en la vida, creo yo. Y, o, pero sí, sobre todo es muy satisfactorio, es muy placentero estar sobre la escena, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Pero porque también hay una transformación bueno, de la historia que encuentras, ¿no? Como contabas antes, y también una transformación interna, ¿no? De tú como actor, ¿no? Como dentro, ¿no? Sí, 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 hay todo un proceso interno que según yo, pues sí pasa hacia el público, ¿sabes? O sea, de cierta manera sí, sí, sí lo puede detectar el público si uno lo está actuando con verdad, que es una de las grandes cosas del teatro, que la verdad. Em, pero si uno lo está sintiendo, es muy probable que el público lo perciba, ¿no? O que lo vea, que lo sienta. Eh, Todo este subtexto, todo este tren de pensamiento que hay detrás de lo que uno dice, ¿no? Porque en realidad siempre pasa eso en la vida, ¿no? O sea, uno dice cosas, pero no terminan siendo todo lo que quiere decir. Siempre hay algo que queda ahí de fondo que no terminas de decir o que ocultas o que simplemente no dices, ¿no? Pero que ahí está, latente. Y pues en el teatro mucho más, se exponencia totalmente. Y bueno, y es un medio de expresión también incluso para lo oscuro, ¿no? Digamos, ¿no? Que coges todos esos conceptos, ¿no? Y se transforman en algo creativo, ¿no? Algo que le puede servir a la gente, algo que puede hacerle pensar, ¿no? Sí, incluso creo que justo tal vez me gustan todos esos lados oscuros porque creo que en realidad, y bueno, no soy yo quien lo dice Freud, Jung, todos los grandes teóricos de la psicología, pues del lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro, ¿no? Todos tenemos ahí esa parte oscura que está ahí, y que a veces reprimimos demasiado, ¿no? Y que por ese reprimirlo, a veces sale de otras maneras. Entonces, como que eso siempre me ha atraído mucho y creo que es un poco el centro de justo de esto, de las historias de terror o de, o de, o de historias donde lo perverso
está ahí latente, ¿no? Como en este caso del caníbal. O sea, hay algo hay reprimido que tiene que salir de alguna manera. Y creo que eso todo el mundo lo tiene aquí en China y en España y en todas partes. Y, y es mejor que salga a través del arte, ¿no? Sí, claro, pues sí, en el arte se sublima y se sublima sanamente, ¿no? O sea, no le haces daño a nadie contando esa historia. Ya quien vea, ya quien lo haga en vivo, pues ahí sí ya supera el asunto, ¿no? Pero sí, el arte al sublimarlo, pues de cierta manera termina siendo un territorio en donde se pueden exponenciar todas esas violencias, todo ese perversos y nadie sale dañado, a menos que un actor tenga un accidente en la escena, pero fuera de eso, nadie sale dañado, ¿no? de eso. Bueno, en México está viendo, no sé si es mi impresión, pero está viendo como un auge de artistas emergentes, ¿no? Y también en el aspecto tecnológico, ¿no? O sea, que está viendo, incluso dicen que México será en 10 años una de las potencias, ¿no? O uno de los 10 países más. Este, no lo sé. Ahora que lo dices, yo sí lo he pensado siempre, o sea, lo he pensado dentro del teatro sobre todo, que es donde me manejo. Lo veo en la danza, por ejemplo. Creo que en la danza ahorita hay un gran movimiento que antes estaba un poquito dormido, lo percibo pues, y ahora como que creo que hay gente muy movida en la danza y que está haciendo cosas interesantes fuera de lo clásico, fuera de lo contemporáneo que ya se había hecho clásico, ¿no? O sea, como que tenían una exploración contemporánea que ya estaba rozando un poco hacia lo clásico, o hacia clichés, ¿no? Hacia lo que ya se volvía trillado. Y entonces creo que ahora ya hay exploraciones así. No sé exactamente si el país ande en eso. Por acá tal vez no tenemos esa percepción, pero sí hay mucho movimiento teatral. O sea, lo que puedo decir es que hay mucho movimiento teatral. Eh, hay diversidad, o sea, hay teatro de texto, hay teatro que se va a lo postdramático y que no usa texto, o que el texto nace en la escena, o que no necesita texto, o teatro documental, hay teatro musical, cosas muy comerciales, entonces creo que hay como una gran diversidad y seguramente eso es lo que hace que de cierta manera se vea como un punto de referencia teatral. Yo sí creo que es un punto de referencia teatral, ¿no? O sea, yo entre los puntos de referencia teatral tengo justo eso, o sea, como Argentina, que también es como que tiene mucho teatro, Berlín, en España también en Madrid hay mucho movimiento teatral y ahí hay como un montón de teóricos que están súper súper chidos. Yo alguna vez tuve un taller con Sánchez Sinisterra que es muy, muy bueno. Eh, y por acá hay varias ciudades que también tienen mucho movimiento teatral, ¿no? Y bueno, Estados Unidos, pues por supuesto, ¿no? Pero en general siento que sí, que la Ciudad de México tiene como ahí algo pues esto que te contaba hace rato, de que es una ciudad en donde nunca terminas de conocerla, pues creo que es un poco con las artes, ¿no? Y sí hay mucho que es muy independiente y pues que mucha gente pues no conoce. La verdad es que pues de pronto hay obras que nada más tienen 10 12 espectadores por función y es un poco triste el panorama. Pero hay otras obras que también, aunque son de corte independiente, pues de pronto sí llegan a llenar y a tener un gran boom. Nunca he sabido exactamente cuál es ese fenómeno, pero siempre ha pasado, pues lo he visto, o sea, obras de gente que dirías, pues no tienen así una gran subvención y tienen un súper apoyo, pero les está yendo muy bien con la obra porque crearon algo muy interesante y hicieron una exploración a profundidad, ¿no? Creo que eso es lo que se nota cuando ocurren esas cosas, que hay una gran exploración y hay un gran, gran trabajo detrás, ¿no? De que seamos potencia o no seamos potencia en 10 años, eso no lo puedo responder, no sabría, no tengo el dato y al ratito voy a meterme a investigar porque ya me diste la curiosidad. Bueno, en el cine, ¿no? En el cine también tenéis una Mm. cantera bastante potente, ¿eh? Sí, claro, el cine también tiene un gran... Sí, sobre todo
yo siento que tiene como dos lados. Uno, que acá también se están haciendo cosas interesantes, y dos, que todo este asunto de en Estados Unidos de la ay, ¿cómo se le llama a este asunto de la inclusión? Este ha generado como un ojo hacia lo latino, ¿no? O sea, como hacia incluye a lo latino, que siempre ha sido muy, muy discriminado, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, eso ha hecho que varias figuras pues actores, actrices, estén llegando como a hacer cosas en Estados Unidos, ¿no? Y eso da pues abre el perfil, le abre el perfil a los actores de acá y de toda Latinoamérica, ¿no? Que, que tenemos este perfil morenazo. Entonces, de pronto, creo que eso ha ayudado a abrir también ese panorama del cine, ¿no? Y bueno, de hecho incluso México, ¿no? Que está ahí al lado, ¿no? Y ahora, ¿no? En los últimos quizá 15 20 años, cuando está empezando Hollywood a mirar a México, ¿no? Y es curioso eso. Sí, te digo, creo que es es por todo este asunto de la inclusión, ¿no? O sea, que de pronto se abrió este asunto de la inclusión y ha generado eso. Yo creo que es de las cosas interesantes que ha generado y que eran necesarias, ¿no? O sea, que de pronto no se cerrara todo a las historias, y sobre todo porque también la historia de México está mezclada con la de Estados Unidos en muchos sentidos. O sea, estamos muy, muy conectados y siempre, o sea, el que seamos frontera siempre hace que haya ahí una mezcla interesante. En la gente del norte, por ejemplo, del norte de México, es muy distinta a la gente del centro. Es todo otro mundo totalmente distinto, porque justo tienen esa conexión con la frontera. Y hay algo ahí que genera mezcla y que genera, pues que genera perspectivas interesantes y distintas, ¿no? O sea, acá en el centro, eh, como que está centralizada, está acá la ciudad, sí nos centramos de todo lo que ocurre en todo el mundo, pero el norte tiene una vida muy interesante. Es bastante interesante ir a las fronteras de México y conocer todo. De hecho, bueno, en lo que es la fusión de culturas diferentes, ¿no? También con China, salen, no sé, salen cosas magníficas. O sea, de hecho, Estados Unidos se basa en eso, ¿no? Se basa en todas Claro. las culturas que han llegado, en los dos más, ¿no? No sé. Sí, claro, sin esa riqueza Estados Unidos estaría, quién sabe en dónde estaría, pero si algo ha ayudado como a lo que hoy tiene, es justo la riqueza, la variedad de culturas que se mezclan ahí, ¿no? Que sí son muchas. Y bueno, Y ¿cómo es la el mexicana proceso? también. Sí, dime, dime. Sí, nada más decía y la mexicana está muy presente, ¿no? Es como de las más presentes justo por estar en la frontera. Claro, sí, al estar tan cerca, ¿no? Se tiene también que tener esa misma esencia, ¿no? Una esencia parecida, claro. Ujú, ujú. Y bueno, el proceso de escribir, ¿cómo es el proceso de escribir a ver tu obra actuando los actores y demás? ¿Cómo es esa sensación? Eh, Pues sí, es rara. Comúnmente me ha tocado que he dirigido obras mías, no inmediatamente de que las escribo, como que son obras que han estado ahí guardadas un rato y de pronto salen y las monto. Entonces eso me ha ayudado mucho como a tener perspectiva, o sea, como que son obras que escribí en otro tiempo y que como que era otra persona yo también, o tenía otras búsquedas y entonces la veo desde esa óptica. Si la tengo que dirigir yo, pues la veo como desde esa mirada. Y pues también trato de ser un poco, eh, o sea, tomar decisiones sobre el texto y decir, no, pues esto no va, aunque yo lo haya escrito y me haya gustado en ese momento, esto no está funcionando. Entonces, pues eso ayuda como en los procesos donde está vivo el autor y el director está trabajando con la obra y el reparto también. Al dramaturgo le ayuda mucho a que esté ahí revisando cómo está funcionando su texto, ¿no? Si algo no funciona, pues se reescribe o se quita o lo que sea necesario, ¿no? Pero eso yo he hecho, o sea, si de pronto veo que algo no funciona de mi texto, lo reescribo o intento jugarlo.
en una obra que hice hace poco, justo hubo un intercambio ahí con la Ciudad de México y Buenos Aires. Entonces, yo tuve actores argentinos para una obra mía, entonces, de cierta manera, esa intervención de la cultura argentina en mi texto hizo que, de cierta manera, yo cambiara muchas cosas, ¿no? Lo cual estuvo bien, o sea, no es para nada un asunto que haya estado raro o que a mí me haya incomodado en lo absoluto. Al contrario, creo que alimentó mucho al texto y algo ocurrió, ¿no? Esa fusión, como le llamaste, generó algo interesante con mi texto. Sé que como director estás abierto también a nuevas influencias, ¿no? A cambiar si algo no funciona, ¿no? Claro. Sí, creo que la figura del director cuadradito que llega con su idea tiene que ser así. Yo nunca me la tomé así, o sea, desde que empecé a dirigir, nunca me la tomé así, como que siempre estuve abierto a exploración, ¿no? Como a probar cosas, ¿no? Y también a saber que un personaje, o sea, la construcción de un personaje depende mucho de la actriz o el actor que la haga, ¿no? No, no, no todo actor ni toda actriz me va a dar el mismo resultado. O sea, si yo llego con un cuadrito de cómo quiero que sea la obra y quiero que ese personaje sea así, pues eso dependerá del actor o la actriz a la que elija para eso, ¿no? Eh, Obviamente si tengo un perfil, o sea, si tengo una idea, sí, más bien, siempre sí tengo una idea de cómo puede ser un posible resultado, ¿no? Tampoco llego así con la nada, ¿no? Y a partir de eso, pues voy ideando quién podría estar cerca de esa idea que tengo y por eso llamo a ese actor o a esa actriz. Pero aún así, en el momento en que empiezas a dirigir la obra y a ver el resultado, van cambiando situaciones, ¿no? Como el teatro es un arte vivo como tal, ¿no? O sea, no estás frente a un lienzo, lo pintas, tú haces y tú decides cosas con él, ¿no? El lienzo aquí es vivo y las personas, las interacciones y la vida grupal es importante. Entonces, en el momento en que empiezas a trabajar en eso, pues vas haciendo cambios y vas modificando y vas editando. Incluso ya montada la obra, yo sigo editando. Entonces, Bueno, se ve ya. también, se ve también en tu obra, bueno, que va hacia un público infantil, hacia un público, ¿no? De mayor, ¿no? He visto también como que hacéis obras, ¿no? Con personas mayores, ¿no? También, ¿no? Ah, sí, ajá, sí, sí. Bueno, alguna vez, es que hay una actriz con la que he trabajado un par de veces los últimos años, que se llama María Elena Olivares, que es una actriz de la tercera edad, y con ella tengo dos proyectos, uno que se llama La Tortuga de Darwin, que es un texto de Juan Mayorga, que es español, y es una obra que montamos acá en la UNAM, y para lo que se requería una actriz de la tercera edad que hiciera a la tortuga, ¿no? Em, Y con ella trabajé ahí y en otro proyecto que tengo con ella que se llama Cuentos Negros, que habla como de la sexualidad en la tercera edad. Entonces ya son como cuatro monólogos unidos, o sea, con esa unidad conceptual, porque en realidad no los conecta nada a nivel historia los cuatro monólogos. Em, pero es como de la vida en la tercera edad y de cómo se complica en la tercera edad la vida sexual, ¿no? De las personas de la tercera edad. Y entonces ella ha estado en ese proyecto. Pero sí, en realidad más bien va entrando gente de, pues, el perfil que necesita de la obra, ¿no? Teatro infantil no, o sea, dirigido a niños, niñas, no he hecho como tal. Ahorita estoy actuando en una obra que estoy ensayando pero como con mi compañía, con Cardumen Teatro, no he hecho teatro para niñas y niños todavía. Esta obra que te cuento que hice con los argentinos se llama Los Remedios de la Sed. Es un texto mío, es una obra que yo dirigí, eh, que según yo era como para adolescentes y adultos, pero en algún momento muchos amigos, amigas llevaron a sus hijos más chiquitos y me dijeron que les había encantado la obra, ¿no? O sea, como que hubo muchos reportes de esa obra de que habían ido niños a los que les había gustado. Entonces dije, pues seguramente yo me equivoqué de público, hiciera un público así, ¿no? Yo creo que tuvo que ver muchas cosas, entre que mi texto no es para nada así algo súper serio, juego mucho con el lenguaje y estoy jugando con voces y transformación de personajes,
y que quien hizo la escenografía y quien hizo el vestuario jugamos también un poco a eso y entonces se volvió un mundo muy, muy, muy enrarecido, ¿no? Casi de videojuego, parecía un videojuego el montaje un poco. Entonces, yo creo que eso les atrajo. Bueno, ¿y cómo son supongo que harás colaboraciones, ¿no? También con quizás en otros países. ¿No? Has dicho Buenos Aires, ¿no? ¿Estás ahora pensando en otros países? Quizás España, quizás... Con España, la vez que fui a España, justo fui a trabajar con un director que desgraciadamente acaba de morir hace muy poquito, Guillermo Eras. Con Guillermo Eras estuve trabajando ahí con otra compañía que se llama Mariana Arta Sánchez, que es de acá de la Ciudad de México, pero tiene nacionalidad, o sea, sí tiene doble nacionalidad, española y acá. Entonces ella tenía un proyecto con España y me invitó a asistir dirección, porque era un monólogo en el que yo iba a actuar y que dirigió el maestro Guillermo Eras, recientemente finado. Y ese fue uno que hice en colaboración. Eh, Creo que he hecho muy pocos ese tipo de colaboraciones. Tengo este otro de los remedios de la sed. Eh, Como que tengo ganas, sí he pensado como en Colombia, por ejemplo, como que hay algo ahí con Colombia que creo que puede estar interesante. Y ya hace poco hubo un intento, pero no se logró. Este, eh, y con Buenos Aires me gustaría, como que el teatro en Buenos Aires tiene ahí como mucho movimiento que sí de pronto me gustaría volver ahí como enlazar. Pero sí han sido como los países, España y Argentina, con los que he conectado en ese sentido. Ojalá surjan más. Sí, porque aparte hace poco llevamos una obra al Festival de Alcalá, allá en España, en Alcalá de Henares, de Siglo de Oro. Entonces, como que sí hemos estado ahí en contacto con España. Pues ojalá surja en algún otro momento alguna otra conexión. En realidad no me cierro a nada, pues, o sea, creo que está buenísimo. Está buenísimo el relacionarte con gente de todos los países para esto, porque sí te abre el mundo, sí te abre la percepción bastante. No, los dos últimos años, no sé si es mi sensación, había como una explosión de creatividad, ¿no? De ganas de vivir, ¿no? No sé si te pasa también lo mismo. Ajá, como que se abrió el asunto de la pandemia, o sea, Ujú. después del encierro y sí hubo como un boom. Yo siento que la gente va más al teatro, por ejemplo, ¿no? O sea, sí siento que antes de la pandemia como que estaba bajito. Durante la pandemia como que la gente tuvo miedo de acercarse al teatro. Yo tuve funciones en pandemia cuando se empezaba a abrir, como de 15 10 personas, o sea, con sana distancia, pues. Pero después, ya que se abrió totalmente, como que la gente empezó a ir mucho. Sí, sí, siento que hay, o sea, y creo que la pandemia tuvo que ver, ¿no? No sé si sea eso u otra cosa, o que ya sentimos que la inteligencia artificial nos va a invadir, pero sí siento que hay mucho movimiento también, sobre todo de espectadores hacia, ¿no? ¿Y algún mensaje a algún artista, alguien que esté pensando si sea actriz, sea actor? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna persona, o sea, algún mensaje para esa persona que a lo mejor está pensando ser actriz o ser actor? Decidirse por el teatro o por el cine. No lo hagan, no, no es cierto. No lo hagan. No, no, no. No, pues que es una carrera, no sé, o sea, creo que es algo que está cambiando, o sea, está cambiando bastante. O sea, esto que dije de la inteligencia artificial no es una mentira, o sea, creo que sí es algo que viene pronto y que va a hacer que cambie mucho del mundo, ¿no? Entonces, ahorita puedo decir que sí, o sea, que son carreras complicadas y que hay que dedicarles bastante tiempo y que hay que dedicarle su profesionalización, ¿no? Sobre todo a la gente que está empezando. Este, Además de la diversión y la pasión que sienten lo otro, lo de profesionalizarse, de encontrar técnica, ayudará mucho a su trabajo posterior, ¿no? Siempre la técnica es necesaria en muchos momentos. Y ayuda mucho a afianzar esa parte de ensoñación que tenemos
cuando empezamos a hacer esto, ¿no? O sea, como que tenemos ahí un sueño de eso va a ser, y para lograrlo, pues se necesita pues bastante trabajo, pero en realidad, pues siempre es un camino distinto para todas las personas. Entonces, creo que también una cosa es no compararse con el camino de otras personas, ¿no? Porque algunos a veces la tienen más fácil y otros la tienen más difícil. Gente con influencias o gente con familia cercana va a tener siempre muchas más facilidades para entrar. Desgraciadamente, ¿no? Por lo menos aquí en México. Entonces, pero eso no quiere decir que estén cerradas las puertas para la gente que no tenga esos contactos, ¿no? En realidad, pues también te vas haciendo conexiones con las personas y de pronto encuentras algún nicho de gente con la que puedes construir lo que piensas, lo que sueñas, ¿no?